más doloroso es que no lo dejamos, iglesia, el primer amor por golpes. Estas caídas de dejar el primer amor comenzó muy despacio y despacio, con cosas pequeñas, hermano. Antes, cuando uno iniciaba en el camino del Señor, recuerdo que éramos una iglesia que lloraba, hermano. Lloraba ante la presencia del Señor, pero ahora la gente abosteza. Pero cuando inició su primer amor, hermano, no hallaba de qué manera adorar a Dios, hermano, lo ayudo, hermano, sirvo. Si necesita alguien para limpiar, yo estaba ahí en el primer lugar. Pero la pasión del primer momento ha pasado. ¿Y qué pasó con la iglesia? Tengo contra ti, dice el Señor, que has olvidado tu primer amor, porque antes anhelabas estar en la presencia del Señor. Ahora bostezas ante su presencia. Antes corríamos al altar, ahora estamos mirando el reloj. Antes, iglesia de Dios, cuando estábamos en nuestro primer amor, orábamos con desesperación. Ahora solo oramos por compromiso. Porque si no, porque me dio el privilegio del hermano. Si no, no oro, hermano. Ni me acuerdo que hay cultos de oraciones. Porque nos olvidamos de la pasión del primer momento, y esto es un fenómeno que está viviendo la Iglesia Universal de Jesucristo. Y no hablo de Alianza de Gracia, hablo totalmente del cuerpo de Cristo en todos los rincones del mundo, donde la gente ha olvidado su primer amor, ha olvidado su primera entrega, ha olvidado su pasión por Dios, y ahora vive como que Dios no fuese real en sus vidas. Y aquí el asunto es, iglesia, que no fue ni el diablo, no fue el mundo, no fue la gente, fue que se nos olvidó el primer amor. Cuando uno está en crisis, yo sé que Dios era nuestra prioridad en los momentos de crisis. Por ejemplo, cuando mi hijo estaba enfermo, era nuestra prioridad Dios, hermano. Hoy tengo que preguntar a mi esposa si sigue sintiendo esa misma prioridad de Dios en su vida, como cuando dijeron que Daniel tenía una enfermedad, hermano, que no tenía cura. Hoy tengo que preguntarle a usted, que al que Dios sanó, si aún sigue siendo Dios su prioridad en este momento, como cuando conocimos al Señor. Cuando yo conozco al Señor, yo lo conozco a Él en un momento tan difícil de mi vida, hermano. En un momento de desesperación en mi vida, yo conozco al Señor en un momento donde la vida era muy difícil para mí. No quería levantarme, no quería comer, no quería vivir, quería morirme, hermano. Pero ahí me encontré con el dador de la vida. Algo maravilloso que yo he visto de Dios es que nunca me ha fallado desde el primer día en que lo conocí. Antes lo teníamos como prioridad cuando el hijo estaba enfermo, cuando el matrimonio se estaba en ruina, cuando no había trabajo, cuando la casa estaba en caos. No faltábamos, pero ni a un culto. No dejábamos de orar, no dejábamos de clamarle al Señor, no dejábamos de pedirle a Él por misericordia. Éramos los primeros incluso en llegar a la iglesia, los últimos en irnos, los más hambrientos. Éramos los más sensibles, los que más nos quebrantábamos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó, iglesia del Señor? Porque llegó el momento de recordar de dónde hemos caído, como Dios le dice a la iglesia de Éfeso, y arrepentirnos de las obras pasadas y comenzar a regresar a nuestro primer amor. Sin darnos cuenta, lo que terminó siendo una bendición en nuestra vida nos dio tanta comodidad que hemos olvidado de dónde Dios nos ha sacado. Yo no puedo hacer esto. No puedo olvidar de dónde Dios me sacó, iglesia del Señor. Porque cuando recuerdo mi vida pasada, no vale la pena volver a vivir esa vida. Y en todo mi caminar cristiano, iglesia del Señor, muchos años de servir a Cristo, una sola vez pensé en fallarle a Dios y no pude. Porque me enamoré tanto
de Dios que no pude fallarle a Dios. Caminé camino a fallarle a Dios, pero no pude, lo sufrí, hermano. Y para mí el intentar fallarle a Dios fue como un golpe de espada en mi corazón, porque sentía que la vida se me venía encima, hermano. Si yo decía, si con Dios ya es difícil, sin Él va a ser peor. Pero el peligro es que cuando llega la bendición se resuelven los problemas, el matrimonio va bien, la enfermedad de tu hijo se terminó. Ahí, hermano, el peligro es acostumbrarnos a la bendición, como Israel, que Israel lloraba en Egipto, clamaba en el desierto, pero cuando llegó a la tierra prometida abandonaron a Dios por ídolos ajenos. Pero mira, Israel, mientras estaba oprimido en Egipto, clamaban. Cuando venían huyendo de Faraón en el desierto, clamaban a Dios. Pero cuando llegan a la tierra prometida, les fallaban una y otra vez, hermanos. Porque la bendición no resuelve tu pasión por Dios. La pasión por Dios es algo que tiene que nacer de un corazón agradecido que realmente se enamora de Dios, hermano. La bendición puede convertirse en un enemigo nuestro, no porque sea mala, sino porque nos adormece. Cuando Dios nos sacó del hoyo, lo buscábamos con desesperación. Allá en el Salmo 103, el salmista le decía: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y este es el problema, que hemos comenzado a olvidar los beneficios de Dios. Cuando hacemos cosas para Dios como si fuera un pago por lo que Él hizo por nosotros. Muchos le sirven a Dios, pero no desde la gratitud, sino desde la deuda, porque me hiciste algo, yo te quiero pagar, que hayas sanado a mi hijo, que me hayas aliviado el matrimonio, que me hayas dado salud. Y mucha gente, ese es su sentir para con Dios. Están intentando pagarle a Dios con su servicio, y Dios no quiere tu servicio. Dios quiere que te enamores de la persona, del ser que Él es para ti. Y muchas veces servimos como quien dice: Señor, yo voy a servir para que mires que no soy malagradecido. Eso no es un corazón que vive su primer amor. Y aquí está, hermano, lo que tenemos que aprender. Porque muchas veces le decimos: Señor, aquí está mi ministerio para compensar todo lo que hiciste conmigo. Yo no me convertí en pastor para pagarle a Dios lo que hizo por mí. Si Él me hizo pastor es porque amo a Dios, hermano. Y lo que hago, lo hago con todas las fuerzas de mi alma. Por eso le digo, cuando le quise fallar a Dios, intenté sufrirlo, yo no pude hacerlo. Yo no espero recompensas, hermano, pero llegan. Pero no es mi ministerio, mi agradecimiento a Dios, no, hermano, mi agradecimiento a Dios es mi vida entera. Lo que hago, lo que digo, lo que vivo, lo que busco, todo honra a Dios, hermano. No he dejado de honrar a Dios por una sola de las cosas que yo he hecho en esta vida. Como pastor, yo no he dejado de honrar a Dios en el carro que quiero comprar. Señor, si es tu voluntad que me vaya. Yo no he dejado de honrar a Dios, hermano, en toda decisión que tomo. Dios mío, si tú no estás ahí, permíteme no avanzar. No me quiero equivocar y fallarte, porque me ofrecen trabajos. Y un día ya se le dijo a mi esposa lo que es la verdad, hermano. ¿Por qué no deja ese trabajo y se busca otro? Porque han habido 3 años casi malos tiempos, hermano, de 3 años. Y me han ofrecido trabajo, pero no puedo. Y no puedo, no porque no quiera hacerlo, porque yo conozco lo que necesito hacer para Dios. Y aunque esto para muchos en mi alrededor sea mal visto, que abandono oportunidades, si
esto le llama oportunidades, prefiero seguir enamorado de Dios, porque 3 años de mal trabajo Dios no me ha dejado, hermano. Sin embargo, hay muchos que dejan todo menos a Dios. Perdón, dejan a Dios menos todo lo demás, porque suele estar en el altar de sus necesidades, su ego, su propio corazón. Cuando yo le doy sacrificios a Dios, no es para que le diga yo a Dios: Señor, aquí está mi sacrificio porque te lo debo. Yo no le debo nada a Dios, hermano. Yo no tengo que pagarle nada a Dios, porque todo lo que Él me lo dio inmerecidamente, no porque me lo merecía. Y sí, gracias, Señor, pero mis sacrificios de hoy en día no son para que Dios diga: wow, lo hago porque entendí quién soy en el Señor. Con esto solo busco que usted entienda que no debemos de buscar a Dios para pagarle lo que Él ha hecho por ti. Él quiere que le sirvas porque tú le amas. Dios no quiere tu sacrificio, lo que Él quiere es tu memoria. El problema no es que dejaste de servir, el problema es que dejaste de recordar. Porque la iglesia de Éfeso, ¿qué tiene, hermano? La iglesia de Éfeso tenían obras, tenían paciencia, tenían dones, pero habían olvidado su primer amor. O imagínese que yo venga y ponga manos sobre los enfermos sanan, pero yo no me levanto para Dios. Ay, menos mal que fui a la iglesia, porque si no, no se hubiera sanado el hermano por el que oré. Así estaba la iglesia de Éfeso, con dones, pero sin ganas de servir a Dios, porque tenían dones, tenían paciencia. Pero el Señor no les reclama ni la falta de dones, no les reclama la falta de paciencia, sino que les reclama y les dice: recuerda por tanto de dónde has caído, porque has olvidado tu primer amor. Y cuando recuerdas de dónde Dios te sacó, aquí es donde la adoración cambia. Cuando uno recuerda de dónde Dios lo saca, aquí es donde mi servicio a Dios cambia. Mi actitud cambia, mi corazón se ablanda, el orgullo mío se rompe. ¿Por qué, hermano? Porque recuerdo la noche en que lloré cuando no tenía fuerza. Vamos a recordarlo, porque recuerdo a un hermano que me dijo y me contó un testimonio de cómo él conoció al Señor. Así, hermano, como me lo contó, se lo voy a contar. Cuando conocí al Señor, tenía a mi hijo en mis manos y se me murió en mis manos. Yo ya no sabía qué hacer, ya lo había dado de alta, me lo llevé con una fiebre tremenda y él se me murió en las manos. Y dice que no tenía ni dinero, no tenía nada, había perdido el trabajo, estaba mal. Y dice que tomó a su hijo, se postró y le dijo al Señor llorando: aquí está, Señor, mi hijo. Haz con él y conmigo lo que tú quieras. Y uno se impacta de esos testimonios. Pero ¿sabe qué me duele ahora? Que el mismo hombre que testificó esto, ahora que lo veo en las redes sociales, se cayó. No hay recordatorio de Dios en su vida, porque olvidó lo más importante en su vida, el primer amor, y no cayó de una vez. Vino poco a poco, olvidando un culto, no tomando la importancia a la oración, descuidando sus ayunos, su sacrificio, la unidad con el cuerpo de Cristo. Y esas pequeñas cosas tomaron control en su vida y lo enfriaron. Y aquel hombre que un día dijo: gracias, Señor, porque el hijo volvió en sí, revivió, hermano, un milagro en su mano tuvo, lo vivió, predicó muchas veces, habló al pueblo, le dijo: Dios es real, porque doy testimonio que Dios es real. Pero ahora le digo yo a ese hombre: ¿dónde está tu primer amor? Por eso el Señor le dice: recuerda ahora de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras. Porque la iglesia ha olvidado eso, hermano. Recordemos un poquito de dónde Dios te sacó, hermano. Recordemos un poquito.
Cuando oigo a hermano Helio, hermano, como detrás de unas rejas encontró al Señor. Y no lo quiero ver en 5 años caído, porque haya olvidado su primer amor. Porque es que lo conoció de verdad. Nunca le he preguntado a cada uno de ustedes en particular, ¿dónde conociste al Señor? ¿Cómo fue ese momento en el que te encontraste con Dios? O sea, yo no les he preguntado qué ustedes sintieron, qué Dios hizo por ti en ese momento. Pero un testimonio tiene cada uno de ustedes. Porque si somos sinceros y hablamos con verdad, ninguno tenemos cómo pagarle a Dios. No hay manera. No he encontrado un método de decirle, Señor, te voy a pagar yendo a los cultos todas las veces que haces. No encuentro una manera de pagarle a Dios todo lo que ha hecho por mí. Pero entonces, ¿qué está pasando con la Iglesia Universal? Poco a poco se ha olvidado de su primer amor. Y Dios nos está diciendo hoy que volvamos al lugar donde llorabas por Él. No te está diciendo vuelve una vez más al ministerio, vuelve una vez más al ritmo con el que servías antes. No te dice vuelve a las actividades. No, el Señor nos dice vuelve al primer amor. Vuelve al lugar donde tu corazón ardía. Vuelve al lugar donde tu voz temblaba en su presencia, al lugar donde tu alma dependía de Él. Porque cuando tu alma comienza a depender de Él, comienzas a sentir miedo e inseguridad por lo que viene. Dios puede hacer una obra muy grande en nosotros, pero es importante volver hoy, como el día en el que nos arrepentimos, a nuestro primer amor. Hay un canto que dice: quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo al Señor en esos momentos. No me cuenten la historia, porque no tengo tiempo de escuchar. Estás viviendo ese tiempo. Y esa servíamos con alegría. Qué bonito es volver a ese sentido. Soy sincero delante de Dios. Estamos viviendo como lo hacíamos en ese momento. Vamos a entrar acá. Manuel ya nos ha contado cómo comenzó. Y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el recuerdo de nuestro primer amor. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Qué lindo es cuando nosotros comenzamos a recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros. Hubo un día en el que el Señor tocó tu vida verdaderamente, hermana Irma. ¿Lo recuerdas? Ese día en el que uno sabe que recibe el amor del Señor y el perdón. Gracias a nosotros. Y comienzan a venir pequeñas cosas en nuestra vida, lo que dicen, lo que hacen, la familia,
viene, a los hijos, el tiempo, los momentos, nos comienzan a cambiar. Y cada vez que algo sucede, un paso atrás de ese primer amor. Pero entonces el Señor viene y nos dice: ¿por qué no volvemos a ese primer amor? Necesito regresar a lo que viví cuando recibí su perdón. Quiero volver a empezar otra vez. ¿Lo cambiarías al Señor, hermano? Tantas cosas que ahora Dios ha hecho por ti. Y cada pequeña decisión a veces nos obliga a retroceder cada vez más. ¿Hace cuánto no hacemos lo que hacíamos? Como en aquellas historias de danzas. Y volver a esos tiempos de dulce comunión. La vida golpea duro. En la juventud la vida golpea tan duro. Los que menos comprenden muchas veces son nuestros padres. Pero Dios te comprende a ti. Cuando uno recibe el perdón y el amor de Dios, es lo mejor que podemos tener en esta vida. Si tú miras aquí alrededor, a ver, se levante la mano el que no se ha equivocado. El Señor solo necesita tomar de tu mano y decirte: puede caer. Y recuperar el sentir cuando tu deseo sobre levantarte para Él, conocer su presencia. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Volver a empezar. Y que lo más bello de Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de volver a empezar. Porque te equivocas, bien, alguien se equivocó. La bondad lo tienes para el Padre, a Jesucristo. Él está aquí dispuesto a perdonarnos, a volver al fuego de tu corazón, el fuego del primer amor. Pero ¿qué sucedió con tu vida? ¿Qué pasó en ti? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué cambió? El Señor dice: vuelve a mi primer amor. Volver y revivir el fuego de nuestro primer amor. Quiero volver a empezar otra vez. Si pudiera volver a empezar todos los días vuelvo a empezar, pero por Dios, hermano. Porque la vida golpea tan duro que no sirve mi vida sin Dios. No sirve vivir la vida sin Él, hermanos. Yo necesito que alguien comprenda, iglesia, de que vivir la vida alejado de su comunión es vivir perdido. Podrás estar aquí en la iglesia, pero ya no hay experiencias de fe, ya no hay experiencias del primer amor, ya no hay lágrimas en el altar, solo hay lágrimas en tu dolor. Y cuando solo lloras en tu dolor, el Señor no mira lágrimas de dolor, Él mira lágrimas de oración que se derraman delante de la presencia de Él, porque dicen: Señor, vengo a descansar en tus brazos, como dijo la palabra hoy. Venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Pero mientras le llores a tu dolor, no hay descanso. Hermano Gerson decía: venid a mí, palabras del Señor, los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. El Señor busca valientes que se arriesguen
empiecen a venir en su presencia, a volver a empezar. A empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. ¿Sabes lo que yo recibí? Yo caminaba pensando en el suicidio. Imagínense la carga en mi vida después de haber sido traicionado, perder lo que amaba en mi vida, lo que le había dado todo mi corazón y mis fuerzas. Y cuando un día te levantas y te das cuenta que tu vida se destruyó, la mente te dice que no vale nada tu vida, porque eso es lo que vino a hacer el ladrón. Según San Juan 10:10, vino a robar, a matar y a destruir. Y me había destruido, me había hecho pensar que ya no había otro camino. Yo no sabía qué significaba que Él era el camino hasta que lo encontré. Porque yo escuchaba, leía en rótulos, leía en camiseta que Cristo es la verdad, el camino y la vida, pero no entendía qué verdad es esa, qué camino era esa, qué vida era esa. El único camino que conocía yo era el camino de la muerte, el camino del automatarme, de quitarme la vida. Eso era lo único que conocía, porque no tenía más salida, no tenía ganas de seguir, hermano. Yo no tenía ganas de salir de la cama, no quería ir a trabajar, quería dormir y no despertar. Y cuando salía solo pensaba en no llegar más a mi casa. Saliendo de Buenos Aires en el metro, ideando qué hacer para no seguir viviendo. En ese carro, bendito carro, hermano, que tenía ese bendito rótulo que decía que Cristo te ama. En West Harrisville, después de mi trabajo, cansado de la vida, me tiré de rodillas en la calle llorando. Y ahí dije mis primeras palabras sin conocer ni de Dios ni de una iglesia. Si de verdad tú me amas, vale la pena vivir para ti. Y me fui, y de alguna manera me encontré un van con unos hermanos que iban para la iglesia. Y en mi desesperación corrí, porque estaba desesperado por Él, desesperado por un camino, desesperado por paz. Yo no sé cuántos han vivido desesperados y comprenden de lo que les estoy hablando. Desesperado de verdad, ahogado, no saber qué vas a hacer en esta vida. O sea, estás saltado de mano, y aunque esté la bendición ahí, no la logras ver, porque no quieres seguir luchando, no quieres seguir con tu vida. ¿Cuánto más seguir caminando, hermano? Era como de subida a mi camino. Y cuando llego donde los hermanos, les pregunté si iban a una iglesia, y me dijeron que sí. Yo estaba vestido de pintura. Les pedí que me invitaran, que me iban a bañar, que me llamaran, que me llevaran a la iglesia. Les di mi número de teléfono. Y nunca recibí la llamada. Un hombre necesitado de Él, pero el diablo le quería robar la bendición. No recibí la llamada. Y me vuelvo a ir a trabajar. Y consulto brujos, y consulto esto, y me dicen la verdad, porque el brujo entiende la verdad. Y llamo a mi madre y le conté que iba a pagar un brujo. Mi mamá, siendo una mujer cristiana, yo lo voy a pagar, le dije al brujo, que arregle todo. Era la desesperación, el camino fácil. Gracias. Y me dijo mi madre, no. El camino más fácil no es el que conviene. Cierre sus ojos y voy a orar por usted. Y cuando mi mamá comenzó a orar por mí,
Mi cuerpo comenzó a temblar. Porque la gente que no conoce a Dios no sabe por qué los cristianos tiemblan. Y comenzó a temblar mi cuerpo y se aguadaron mis piernas. Y caí de rodillas con mi boca en la grama, en las semillas de grama. Ahí al lado de un aire acondicionado en una plaza pública donde toda la gente pasaba. Pero cuando Dios quiere tratar con tu vida, trata inmediatamente con tú. Y caí de rodillas diciéndole a Dios que me perdonara porque Él iba a consultar brujos. Regresé desde Baltimore hasta Harrisburg, queriendo ver dónde había una iglesia. ¿Usted cree que yo podía ver una iglesia? No había iglesia. No encontraba iglesia porque estaba tan ciego. El diablo no me dejaba de ver la bendición porque sabía lo que iba a ver en mi vida, hermano. Porque algo que me dijo la bruja fue: yo logro ver que alguien ya está trabajando por usted. En aquel tiempo no lo entendía, pero la bruja logró ver en ese mundo espiritual al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya estaba trabajando por estos tiempos. Pero yo no se había equivocado, hermano, porque llamé a todo el mundo y mi cuñada me dijo: hay una iglesia aquí. Y yo dije: yo voy ahí, que no importa dónde. Yo quería una iglesia. A mí no me importaba si era mormona, si era católica, si era adventista. No me importaba. Yo quería a Dios. Yo lo que necesitaba era aliviar mi concepto espiritual. Pero llego a la iglesia, hermano, y mi vida cambia. Sí, me hicieron una oración de fe, la que todos nosotros hemos confesado. Acepte al Señor. Yo acepté a Cristo. Señor, te recibo en mi corazón. Gloria a Dios. Era una oración de fe guiada por alguien. Pero todavía yo todavía estaba buscando favores de Dios. Necesitado de Él, pero enfocado en su favor. Y nos fuimos a un retiro. En ese retiro se leyó Deuteronomio 28:15 en adelante. Y sucederá que si dejas a Jehová tu Dios, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu entrada, maldito es tu salida. Y comienzan las maldiciones, hermano. Y cuando la pastora estaba leyendo las maldiciones, dije: mi vida está escrita en la Biblia. Yo comencé a llorar, hermano, porque todas las maldiciones que me habían venido a mi vida no eran culpa de Dios, era culpa mía. Y ahí pasé a rodillas pidiéndole perdón a Dios. Y le dije a los pastores: yo quiero que oren por mí, porque adentro de mí se había desprendido un arrepentimiento tan grande que yo sentí que había ofendido verdaderamente a Dios. Será maldito en tu entrada, maldito en tu salir, maldita el fruto de tu vientre, maldita la tierra en la que habites. Serás robado todos los días de tu vida. Te casarás con una mujer, otro dormirá con ella. El cielo será de bronce, la tierra de... Ay, hermano, y todo, porque mi vida es una maldición total. Y cuando yo oigo aquello, yo me arrepentí porque había dejado a Dios. Nada me salía bien, hermano. Pero ese día, hermano, mi corazón se consumió. Y cuando yo salí de ese seminario, la casa que apestaba, porque vivía en una casa, hermano, terrible, cuando abrimos la puerta olía olor fragante. Yo no sé de dónde había salido ese olor, en un apartamento lleno de cucarachas y era un descuido total. Pero cuando abrí ahí, respiré un aire fresco. Yo dije: Dios entró a mi casa. Dios entró a mi casa. Y comencé a quererme mudar porque dije: este lugar es un lugar maldito donde vivía. Y comencé a tocar puertas y las puertas se me cerraban. Pero llegué a aplicar a un lugar donde yo ni sabía si me lo iban a dar. Y de repente, hermano, apliqué y voy caminando y me llaman por teléfono y me dicen: ¿verdad que te dieron el apartamento? Y yo le dije: ¿cómo lo sabes? Porque alguien acaba de venir aquí y me dijo que te iban a dar el apartamento. Y yo dije: oh sí, espérate, me están llamando en la otra línea. Y cuando respondo la otra línea: señor Yasser Miranda, le estamos llamando de los apartamentos que ha sido aprobado.
antes de yo saber las cosas, ya Dios las había decretado en la vida. Yo levanté mis manos ahí mismo de quise suicidarme. Yo decía, gracias Señor, porque ahí comencé a conocer el poder verdadero de Dios vivo. Y cuando Dios me lleva allá, ese apartamento fue el mejor lugar de toda mi vida, porque en ese apartamento aprendí a perdonar, aprendí a tener experiencias sobrenaturales. Lo llené de solo gente cristiana, y llegábamos a hacer cultos y llevaban guitarra. Yo escuchaba que los hermanos oraban así como Emanuel. Yo decía, un día voy a orar así, decía. Pero un día el Espíritu me toma y estábamos un grupo de hombres ahí en rueda y todos oraban, y me toma el Espíritu y comienzo a orar en voz alta como Emanuel, y todos se pararon. Y yo, que no los miré, yo sentí que todos me quedaron viendo, porque no creían que aquel jovencito que acababa de comenzar en la obra del Señor, Dios lo estaba activando, porque el diablo se había equivocado cuando me enfrentó. Él no sabía que se estaba enfrentando a alguien que se enamoró verdaderamente de Dios. Desde ese día comencé a arrebatarle las almas al diablo, porque todos los días ayunaba. Era tanto mi dolor que utilicé mi dolor para conocer más de Dios, y no comía porque estaba deprimido, pero le decía, Señor, yo entrego ayuno. Aprovechaba esa parte de mi vida para proclamar ayuno, porque yo sabía que estaba deprimido, y me levantaba, y cuando yo iba a la parada de los buses, yo comenzaba a platicar con la gente, y yo le decía a la gente, hay mucha gente que está sufriendo, pero si conocieran a Jesús y lo que Él puede hacer por ellos, no se arrepentirían de venir corriendo a los pies del Maestro. Y la gente comenzaba a llorar en las palabras de Dios. Donde quiera que yo me metía, en los 7-Eleven, me sentaba a comer en un McDonald's que está en Lego, y la gente se acercaba a mí, y cuando le hablaba, la gente terminaba llorando, hermano. Conocer a Dios y ese primer amor, nunca me voy a cansar. Quedé sin trabajo. Ahí fue donde conocí a mi esposa en esta iglesia. Un año ya de conocer a Cristo, y quedo sin trabajo. Y el día que yo quedo sin trabajo, tenía a Valeria viviendo conmigo. ¿Y ahora qué hago? Me corrieron, literalmente me corrieron del trabajo. Con $700 mi último pago, 500 de renta. Decía yo, 500 de renta, 70 de 10, y lo que me quedaba era un poquito, hermano. Dije yo, para los pasajes, con una niña a mi cargo, y me voy de rodillas con mi diezmo. Dios, no te voy a diezmar por necesidad, pero la tengo. Por eso no olvido nunca esa oración. Voy a diezmar por obediencia. Y tomé y eché el sobre y diezmé. Y me fui hasta French High, que habían abierto un car wash. Mi hermano, me fui un viernes porque me iban a dar el trabajo. Y ese viernes me enseñaron a lavar carros de gratis, porque no me pagaron. Mira, para trabajar, aprender, te voy a enseñar. Y me enseñaron a usar la pressure wash, a cómo enjabonar los carros. ¿Quién no sabe hacer eso? Pero a mí me enseñaron de todas maneras y no me pagaron. Trabajé 3 horas de training sin pago. Me fui a la casa. Al día siguiente era mi primer día para empezar. Y cuando llego al trabajo, yo voy bien decepcionado, porque solo me iban a pagar como $7 la hora, después que me estaban pagando como 13 en esos años. Y cuando llego ahí, Dios mío, hazme entender que tú estás en esto. Y eran unos negritos, hermano, fumaban y todo. Y cuando íbamos a empezar a trabajar, esos negritos que fumaban y todo, vamos a hacer una rueda. Y se tomaron la mano y vamos a orar. ¿Cómo creen que me sentí yo? Yo dije, aquí está Dios, aunque eran fumadores, pero se tomaron de la mano y comenzaron a orar ahí. Justo cuando oraron y terminamos, no llegó ningún cliente y comenzó a llover.
y me mandaron para la casa sin pago otra vez. Pero llegué a la iglesia donde conocí a mi esposa a testificar. ¿Saben cuál fue mi testimonio? Hermanos, quiero testificar, y les conté de mi diezmo, les conté de todo. Quiero testificar que Dios me ha dado el peor trabajo que he tenido en toda mi vida. Ese era mi testimonio. Pero creo que para mí es el mejor, porque me lo dio Él. Porque cuando íbamos a empezar a trabajar, ellos comenzaron a orar. Ese era mi testimonio. Bueno, el día siguiente era domingo y vuelve a llover. Bueno, Señor, decía, fui a la iglesia y cuando llego a mi casa recibo una llamada en inglés, obviamente. No lo voy a hablar en inglés para que me entiendan, no, porque tampoco hablo. Y recibo una llamada. Dice que tienes cuántos años de experiencia. Imaginen, en ese tiempo tenía como 3 años de experiencia apenas, fue como en el 2003 quizás. 3 años de experiencia en pintura. ¿Está listo para comenzar mañana? Me dijo. Y yo, claro que estoy listo para comenzar mañana, decía yo. ¿Quién es este? ¿Quién me está llamando? Bueno, yo me quedé con la duda, me arrodillé, gracias Señor, encontré invisible ahí cerquita del apartamento donde vivía. Y cuando me voy a buscar la dirección, allá por Kensington, y llega el jefe, un americano, y yo, mira, te vas a ir con él. Me presentó a José Carranza, fue diácono de la iglesia, mi esposa lo conoce. Me lo presentó. Y le dije a él, mira, yo tengo una curiosidad. ¿Quién te dio mi número de teléfono? Y él me dijo, yo no sé. Tú llamaste. En mi vida lo había llamado. ¿Quién cree usted que lo llamó? ¿Sabe dónde trabajo actualmente? Sigo trabajando ahí. Cuando yo llego a esa compañía, estaba José Carranza y él era cristiano, pero no estaba como cristiano. Era como algunos de algunas iglesias. Que llegan a la iglesia, dicen que son cristianos, cantan, son diáconos, pero no parecen. Porque se enojaba y decía unas palabras, hermano. Y yo lo agarré ahí, hermano, le decía, usted va a la iglesia, pero usted no parece. Y dice que yo llevo 1 año de servir al Señor y comencé a hablar y le conté mi testimonio. Y ese hombre terminó llorando. Terminó pidiéndome perdón, terminó diciéndome, hermano, ore por mí. Un hombre que llevaba más años que yo, más conocimiento que yo, pidió en ese momento que orara por él. Él nos ayudó a ser el diácono de la primera iglesia que Dios me permitió pastorear. Quiero concluir con esto. Jamás he olvidado cómo Dios me usó en aquel tiempo. Por eso es que dejo que Dios me siga usando en la actualidad. Porque lo que hice en aquel tiempo es lo mismo que sigo haciendo en la actualidad. Aprendí a honrar a Dios en el año 2003 o 2004, como lo sigo aprendiendo a honrar en el 2026. Porque Dios no es un Dios de temporada. Yo vengo a adorar a Dios cuando neva y cuando no está nevando, cuando llueve y cuando no llueve, cuando hay luz y cuando no hay luz, cuando todo va bien, pero también cuando todo va mal, porque he entendido que el único que merece toda la gloria y toda la honra y vida es Él y nadie más que Él. Y estoy agradecido con Él y quiero expresarle al Señor lo mucho que lo amo, mi estimado hermano, y quiero que tú también le abuelas al Señor. Hoy esta tarde y revivir el fuego de nuestro primer amor. Quiero volver a empezar. Quiero animarlos. Si usted siente hoy el deseo de poder empezar, pase acá hoy, empecemos juntos una vez más, una nueva temporada, un nuevo compromiso, un compromiso fresco. El hermano dijo, hoy lo hace mejor, pero vamos a seguir creciendo. Hoy va a ser una temporada de que si antes tú no levantabas tus manos en adoración, hoy te comprometes a hacerlo en adoración. Quiero animarlos que si alguien siente ese llamado, pase a con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo es
otra vez. Vamos, empieza una vez más en su presencia. Quiero volver a empezar otra vez. Una vez más vamos a decir: quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Empezaste como una bebé en los brazos del Señor. No hay nada más lindo que volver a empezar, porque si tú vuelves a empezar, los nuevos comienzos son los mejores, con nuevos compromisos, con la unción del Espíritu Santo. Vamos a volver a empezar para seguir creciendo, mi hermano. Permite que Dios se haga conocer en tu vida, sobrenaturalmente, hermana Ingrid. No a un Dios ficticio, a un Dios de prédicas, a un Dios de momento, a un Dios verdadero, a un Dios que comience a moverse de una manera sobrenatural en todas tus formas de vida. A un Dios que te protege de incendios, a un Dios que te protege de accidentes, a un Dios que te protege de muerte, de enfermedad, a un Dios que te protege del vecino que trama el mal contra ti, a un Dios que te protege de brujerías, a un Dios que protege al hijo que está a punto de tener un accidente, al Dios que protege y confirma lo que su palabra dice. Alabado el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, queremos conocerte un poco más. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar. Díselo conmigo. Quiero volver, dile ahí, a empezar, sí Señor, con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recupéralo y recuperar aquel sentir. Díselo, aquel sentir cuando tu deseo era solo vivir, cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Aleluya. Quiero volver a empezar otra vez. En las calles, cuando predicabas, cuando almas eran transformadas por lo que tú hacías, lideraste grupos de hombres, hacías grandes proezas. Y aunque hoy te esfuerzas, aún hay más que hacer. Y aunque ahora pones tu mano en el arado, aún falta empujarlo un poco más. Volvamos a empezar ese primer amor. Hablarle a las almas como lo hacías al principio, cuando le decía: mira qué bonita la iglesia, mira qué bonito ese lugar. Volver a empezar a enamorar las almas con tu propio amor. Volverles a decir que es el lugar más lindo, la decisión más bella que tomaste. Y a pesar que te tocó renunciar a muchas cosas, la paz que sobrepasa todo entendimiento no la paga nada. Tienes una paz porque se acabaron los gritos, el maltrato emocional. ¿Cuántas cosas, hija? ¿Cuántas cosas de las que Dios te libró que estábamos tan acostumbrados a soportarlo y a cargarlo, pero era un peso sobre tu vida? Y el Señor dijo: limpiaré tu camino. Y te limpió y te prometió restaurarte y te restauró. Y te ha limpiado y te ha preparado. ¿Para qué? Para lo mejor que está por venir. Aunque los tiempos malos han pasado, te falta conocer los mejores momentos en la presencia del Señor, porque han de llegar, amada sierva de Dios, los mejores momentos en la presencia de Dios. Mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Las promesas de Dios son verdaderas. Y has de ver a aquel que ha dicho que no quiere. Has de verlo por promesa. Por promesa has de verlo. Tus ojos lo verán. Dile al Señor que no se apague tu luz hasta que no veas a tu hijo. Y recibir el
adorando al Señor, quebrantado y de rodillas, convencido por la palabra verdadera del Dios vivo, porque lo verás tus ojos. Oh, aleluya. Es tu primer amor. Padre, gracias, porque volvemos a empezar. Y empezar ahora no significa correr, pero significa avanzar un día a la vez. Un día a la vez. Solo un día a la vez. Quiero invitarles. Si alguien no tiene a Jesús hoy en su corazón, o se siente que necesita el perdón del Señor, quiero invitarlos hoy a volver a empezar. Hay alguien hoy que quiera decirle: Señor, yo quiero volver a empezar. Yo soy este hombre, esta mujer que quiero empezar. Gracias, mi hermanita. Dígale conmigo a él: Señor Jesús, hoy decido volver a empezar. Restaura mi vida como el primer día que te conocí. Sí, Señor, como el día que la restauraste, Señor. Hoy pongo mis manos sobre ella, Dios, porque tu hija está arrepentida, Dios, de haber quizás vivido una temporada sin ti, pero ahora ella te confiesa como el Señor y Salvador de su vida una vez más, Dios. Ahora, Señor, desde su cabeza hasta sus pies, descienda la unción sobre su vida, en el nombre de Jesús. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos. Y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Quiero volver a empezar otra vez. Stephanie, ¿puedo orar por ti? Quiero volver a empezar otra vez. Yo sé que han habido temporadas que te marcaron. Es muy común poder decir en oración engaños que recibiste, porque es normal que todos aquí recibieron en algún momento de su vida engaños, pero el engaño que te hicieron a ti fue un engaño tramado. Padre, cuánto dolió en tu corazón, y clamabas en tu corazón anhelando el consejo de un padre para salir de tu situación. Padre, por eso en el nombre de Jesús yo oro por la vida de Stephanie, Señor, sin conocer su situación en casa, en su hogar, Señor, ni en su vida íntima. Yo oro por ella, porque puedo percibir, Señor, todo engaño que había en su corazón, Dios. Te dieron mentiras y te hacían promesas y no te las cumplieron. Y entonces, ¿qué hizo? Eso te arrojó a tomar decisiones para poder vengarte, para poder decir, lastimar a aquellos que me lastimaron con tus decisiones. Pero al final te diste cuenta que le hiciste daño a ti mismo. Padre, yo bendigo la vida de Stephanie, Señor, y sé que la cubres con el manto de tu misericordia, porque vienen mejores momentos, Stephanie, porque quien te rechazó un día se dará cuenta en la mujer que Dios puede convertirte si tú le abres el corazón a Él. Él te dice: soy la verdad, soy el camino y soy la vida. Tú decides dónde caminar, pero no camines ahora de donde Él te ha comenzado a sacar. En un momento alguien oró por tu vida y dijo: líbrala de todo mal. Te limpió de muchas cosas que tú amabas, por las que el Señor ama. Padre, en el nombre de Jesús bendigo su vida. Guárdale los momentos más difíciles y oscuros, en toda depresión, Señor, en toda depresión que ella haya sufrido, Señor, encierros en su cuarto, Señor, aún haber hablado incluso de suicidio, Señor, en algún momento, Dios. Padre, bendice su vida, Dios, porque sé que la libertad de todo espíritu de muerte que la cobijaba y la perseguía en sus pensamientos. Dios de los cielos, líbrala, Dios, de tomar la decisión de huir de su casa hoy, Señor, porque es la peor decisión que puedes tomar, salir hoy de tu casa. Estás desesperada por un año más, dame un año más para salir. Espérate al tiempo del Señor para salir de tu casa. Padre, la bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Úngela, porque sé que la usarás de grande manera desde ahora, Señor. La bendigo en el nombre de Jesús. Gracias.
Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por lo que has hecho hoy en nosotros. Sé que nos despedimos de este momento, Dios, pero nos vamos confiados de que hoy es un nuevo comienzo. Hemos vuelto a los momentos de dulce comunión. Bendigo a la iglesia, Dios. Gracias te damos también en la siguiente temporada, Señor, de la iglesia Alianza de Gracia. La ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Que donde nos mudamos, desde hoy tu gracia nos acompañe. Que así como sacaste, Señor, a tu pueblo en bendición, así lo lleves también en bendición. Bendecimos este lugar que nos abrió las puertas para adorarte, Señor. Sus pastores, la iglesia en general, Señor, donde quiera que se encuentren los pastores, Señor, mi hermano Hugo y la pastora Mirna, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Hoy nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.